iniciar esta guerra. Y cuando uno utiliza los instrumentos de análisis de las relaciones internacionales, esencialmente el tema de la teoría de relaciones internacionales realista, se da cuenta que esta acción tomada por Putin y por Rusia es totalmente lógica en el interés nacional de proteger la existencia de Rusia. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Son 25 años, poco más de 25 años, desde la caída de la Unión Soviética en 1992. En ese momento, antes de esa época, existían dos grandes potencias en el mundo. Se hablaba de un mundo bipolar. Con la caída de la Unión Soviética, solamente quedan los Estados Unidos como el líder, como el hegemón del mundo. Pero ese tiempo en el cual los Estados Unidos fueron el único polo importante en el mundo, duró hasta el año 1997. Sin embargo, desde mi visión, los Estados Unidos han mantenido esa visión de un mundo unipolar y no se han dado cuenta, digo yo, que existen o que estamos en presencia de un mundo multipolar donde China cada día tiene más importancia, no solo a nivel económico, sino militar, y Rusia ha recuperado su posición en el mundo. En ese sentido, una política que se diseñó a mediados de los años 90 en los Estados Unidos y que se transformó en una política exterior, que es el liberalismo hegemónico, ha hecho que los Estados Unidos empiece a participar en una serie de conflictos internacionales tratando de exportar su visión del mundo, la democracia, el liberalismo económico, pero que también ha tenido una vertiente en una expansión de la OTAN, no solo incluyendo miembros fuera de Europa, incluyendo Colombia, otros países, sino una cantidad de países de la ex Unión Soviética. Eso incluye en el año 99 3 miembros de la ex Unión Soviética y en el año 2004 7 miembros más. En el 2008 se plantea el ingreso de Georgia y Ucrania también a la OTAN, y es en ese momento que se produce el primer conflicto de Rusia con Georgia, con una guerra en el 2008. En el 2014 se plantea el ingreso de Ucrania a la OTAN y el resultado de ese mensaje fue la entrada de Rusia a Ucrania y la toma de Crimea. Nuevamente, esa idea de entrar a la OTAN por parte de Ucrania empieza a plantearse el año pasado, y este conflicto de Ucrania justamente responde al miedo o al interés vital de Rusia de evitar que en sus fronteras se establezcan bases militares occidentales, bases militares de la OTAN y posiblemente misiles de todo tipo, incluyendo misiles nucleares. Ahora, Emir, dentro de esa misma lógica del realismo y la teoría realista de las relaciones internacionales, Europa no es lógico que pida ayuda a Estados Unidos cuando también puede temer que una Rusia que quiere rehacer el poder y el poderío de lo que era la Unión Soviética, que tienes razón, en 1991 cedió una fuerza inmensa y generó 15 países. Europa, en la teoría realista, por ahora pide esa ayuda a Estados Unidos. Lo que pasa es que yo no veo a Rusia en un plan de recuperar o de rehacer esa Unión Soviética. Yo veo una Rusia tratando de sobrevivir como Estado, defendiendo sus intereses vitales. Yo creo que incluso si nosotros vemos históricamente, en el año 1962 se vio un evento que pudo haber sido el fin de la humanidad como conocemos, que fue la crisis de los cohetes. En ese momento, la Unión Soviética emplazó misiles nucleares y tropas en Cuba, y eso generó una respuesta totalmente lógica a la luz del realismo político y del realismo en relaciones internacionales de los Estados Unidos, que fue casi llegar a una guerra con Rusia y con la Unión Soviética en ese momento y con Cuba, con el fin de evitar que sus fronteras existieran un peligro inminente. Yo creo que en el caso de Rusia no debería verse como un enemigo, y eso creo que es un mensaje importante, porque Rusia tiene más elementos culturales y económicos, vinculaciones con Occidente, por ejemplo, que puede tener China. En realidad, desde mi punto de vista,
los Estados Unidos y Europa deberían estar más preocupados por lo que representa China o lo que va a representar China en los próximos tiempos que lo que representa Rusia. Yo no veo que Rusia tenga un interés de retomar y reconstruir la Unión Soviética, y que en todo caso las acciones que ha estado tomando es simplemente para resguardar su interés vital y su existencia como nación. Yo creo que estamos perdiendo de foco que en los próximos años la principal potencia puede transformarse en la principal potencia, va a ser China, y que en un mundo multipolar donde existen tres actores importantes que serían Estados Unidos, Rusia y China, lo ideal sería llegar a una alianza con Rusia que pueda contraponerse a una potencia que pudiera ser más beligerante, que pudiera representar mucho más peligro, que es China. China en los próximos 3 a 5 años va a ser la primera potencia económica mundial y tiene una capacidad industrial, una capacidad para construir posiblemente un armamento nuclear superior a los que tienen Rusia y los que tienen los Estados Unidos, una capacidad para construir mayor cantidad de portaaviones, mayor cantidad de aviones y el ejército más poderoso del mundo. Deberíamos estar más preocupados en una posible expansión de China que de Rusia. Es importante el planteamiento que hace Emir, porque efectivamente, inclusive en Estados Unidos, hay teóricos que advertían a la política norteamericana impedir el acercamiento de Europa a Rusia, porque Europa podría ser una gran potencia, sola ella, frente a Estados Unidos y frente a Rusia, y por supuesto frente a China. Pero es interesante el planteamiento que acabas de hacer sobre el surgimiento de una China que va a ser la primera economía mundial y que además tiene el arma nuclear y un poder de expansión inmenso. Sobre eso, después de los compromisos comerciales, seguimos hablando con nuestro invitado de hoy en materia internacional. Continuamos nuestro diálogo con Emir Moros, diplomático y analista internacional, vía Zoom. Precisamente él planteaba, y es muy interesante la observación, de que frente al crecimiento de lo que ha sido Estados Unidos, que está en declive, frente al resurgimiento de Rusia después de lo que fue la caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín, y la Unión Europea, que son 27 estados y tiene una importancia extraordinaria, hay un ascenso permanente de China en lo económico fundamentalmente, pero también es miembro del Club Nuclear, es miembro de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, y además con su extensión comercial, a raíz de toda la que últimamente ha venido manifestando, pudiera preocupar a Occidente, que es otro tipo de cultura y otra visión del mundo. ¿En qué basas tú ese planteamiento, Moros? Sí, cuando uno ve las cifras económicas, comerciales, de todos los actores internacionales, incluyendo los Estados Unidos, se ve que posiblemente entre 3 y 5 años China va a pasar a ser la primera potencia económica mundial, desplazando a los Estados Unidos. Y por otro lado, también cuando uno ve las evidencias empíricas de la capacidad de crecimiento y de construcción de China, se da cuenta que en el momento que ellos decidan no solo ser la principal potencia económica mundial, sino también la militar, a muy corto plazo lo pueden lograr. De hecho, en este momento, China hasta hace creo que unos 10 años no tenía un portaaviones. China está construyendo en este momento en paralelo 8 portaaviones. Ya han desarrollado aviones J-20, que son aviones de primera generación, y ellos tienen la capacidad a muy corto plazo de tener posiblemente la flota más grande de aviones de combate del mundo. Con las reservas de su ejército pueden emplazar o levantar un ejército de 5 a 10 millones de soldados. Entonces, yo creo que la preocupación debería ser más China y generar unas alianzas que puedan balancear. Yo no hablo de necesariamente llegar a un conflicto, yo hablo de la necesidad de entender que estamos en un mundo multipolar, como fue durante muchas décadas a lo largo de la historia de la humanidad, en la cual simplemente los actores principales lograban generar alianzas y de esa manera llegar a un balance de poder en el cual no existen conflictos de mayor envergadura y donde cada país podía desarrollarse económicamente y donde existía hasta cierto punto una armonía. Yo llamo la atención es al peligro que puede representar cuando un actor considera o ve que está en un mundo unipolar, cuando la realidad ya cambió y existen otros actores importantes
que pueden representar un peligro. Cuando tú consideras que eres el actor principal o el único actor, tú empiezas a tomar una cantidad de decisiones que pueden ser erradas, incluso puedes estar determinando tus intereses vitales o prioritarios de una forma equivocada y eso va a generar unos resultados negativos para ti. Sí, situaciones como la de Afganistán, recientemente vimos no solamente la derrota de Estados Unidos, que también fue derrotado a los soviéticos en la época del comunismo, sino la presencia china con el litio y con otras materias primas y el interés comercial. En ese sentido, precisamente Afganistán era parte de la ruta de la seda. ¿Qué significa la ruta de la seda, más allá de lo económico, en lo estratégico y en lo geopolítico? Yo lo que veo allí es que esa entrada de los Estados Unidos en Afganistán correspondía a la implementación de ese plan de 1996 de la Casa Blanca, de esa expansión, o esa exportación de la visión de los Estados Unidos en el tema de la liberalización comercial y el tema de la democracia. Y en ese sentido, los Estados Unidos se involucraron en una serie de conflictos internacionales en países que consideraban un peligro o países que consideraban enemigos y a los cuales o en los cuales entraron a través de una guerra tratando de cambiar los gobiernos o tratando de cambiar la forma en que se estaban conduciendo las relaciones. Eso ha representado para los Estados Unidos un gasto económico muy importante, ha generado un mayor déficit en sus balanzas y al final el resultado ha terminado siendo completamente negativo. La salida de los Estados Unidos de Afganistán realmente fue muy lamentable, no solo por las pérdidas humanas, sino también por la cantidad de material militar